Se apoya en Benítez. En profundidad, qué peligro llevaba ese balón para Boselli. Va a recuperar el Barça, aunque el que toca es Verón. Verón para Díaz. Le está pidiendo Enzo Pérez también Boselli. El remate, gol. Gol de Boselli. La ha cazado la primera que ha tenido. Eso es un goleador. Primer balón que le han puesto al área. Gol de Boselli. Qué gran remate de cabeza de Boselli. La primera que le ponen al delantero centro, ¿eh? Si algo tiene este jugador es eso, que está atento, espera el momento justo. Fíjate, el único que entraba al remate con dos jugadores en este caso, ¿no? Con Centro Puyol de Díaz y con Puyol y Vidal. Y entre los dos mete la cabeza, además remata muy bien. Llega Valdés, pero no puede sacarla. Muy bien. El otro día hubo alguna jugada parecida que también se anticipó muy bien al defensor. Pero ahí llega, son fuertes los delanteros argentinos, te meten el brazo, se las saben todas. Además, lo que tiene mérito, que ha trabajado muchísimo en este caso. Buscando a un compañero en el área. Todo Estudiantes defiende ya en este final de partido. Puyol, Touré, a Vidal. Recorta Vidal, juega con el capitán. Viene Xavi a buscarla. Busca el empate el Barça. Emoción aquí en Abu Dhabi. Instantes finales de la final de la Copa del Mundo de Clubes. Xavi, Piqué toca para Pedro. Gol, 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 gol de Pedro. Gol del Barça. ¿Quién la sigue, la consigue? Pedro otra vez, atento a la jugada y bien de cabeza, buen remate por encima del portero. En un minuto de los que hacen daño de verdad. Veremos porque a ellos les va a costar ahora mismo tirar hacia arriba. Además es cuando mejor estábamos jugando nosotros y lástima que no quede más tiempo, porque si quedaran 10 o 15 minutos y fuéramos a por el partido, pues le podíamos dar la vuelta y marcar el segundo. Impresionante, ahí ven la repetición, cómo llega Pedro, oportunísimo, con qué habilidad bombea el cabezazo para que no tenga ninguna opción Damián Albil de llegar a la pelota. El gesto de rabia de Guardiola, el gesto de rabia del canario. Qué bien Xavi, ahí que corra el balón, como ha corrido ahora para Alves. Alves centra, el remate de Messi, gol, 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 gol. Una genialidad de Messi con el pecho, como apuntaba Guillermo Amor. No llegaba con la cabeza, metió el pecho y marcó el segundo. Con el corazón, más que con el pecho, con el corazón. Pero Messi, como cualquier cosa, por eso es el número 1, es el Balón de Oro. Seguramente pues recogerá el FIFA World Player el lunes y se llevará todo lo que haga falta. Ahí lo vamos a ver, cómo entra y la marca con el pecho, increíble. Y además con el lado del escudo. Con el escudo, sí señor. Con el lado del escudo. Todo el banquillo, Sara, del Barça. Yo hacía tiempo que no veía vivir un banquillo todo así. El banquillo en pie, Guardiola atentos, que ha mandado a uno de sus ayudantes a decir algo a Víctor Valdés y está justo pegadito a la portería. Hay que aguantar ahora como sea. Hay que aguantar como sea, porque queda todavía mucho tiempo de prórroga.